La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal, tan espantosa. La sangre era su encarnación, era su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus demonios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 amigos, de entre los caballeros y damas de la corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Abadía de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso ni de salida. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había hermosura, voluptuosidad, vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de la reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos fuera, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto. Las estancias se hallaban dispuestas de manera que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada una tenía efecto propio. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si por ejemplo la cámara de la extremidad oriental tenía tapices azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpuras, y así sucesivamente. Y el 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. Ornamentos de oro aparecían aquí y allá o colgaban de los techos. Aunque las cámaras no estaban bien iluminadas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana había braseros cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales, teñidos, e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos.
Pero en la cámara de poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración y los disfraces, en los que reinaba el brillo, el esplendor, lo picante, lo fantasmagórico. En la fiesta, los sueños se contorsionaban de todas partes, cambiando de color y acompañándose con la música de la orquesta. Mas otra vez tañe el reloj en el aposento de terciopelo. Por un momento, todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Pero los ecos del tañido se pierden al instante y una risa ligera flota tras ellos en su fuga. De nuevo vuelve la fiesta, van de aquí para allá, pero en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre aterradora en la tiniebla de las colgaduras negras. Se concentra una densa multitud en las otras estancias. Continúa la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música y las evoluciones de los que bailaban y se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas y quizá por eso hubo más tiempo para que los pensamientos invadieran las mentes de la multitud entregada a la fiesta. De repente, los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Se corrió un susurro de aquella nueva presencia. Se alzó un rumor que expresaba la desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror, repugnancia. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Los concurrentes apreciaron en el desconocido una figura alta y flaca. Estaba envuelta de pies a cabeza en una mortaja. La máscara que ocultaba su rostro se parecía al semblante de un cadáver ya rígido. El enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe cayeron sobre la espectral imagen, que ahora con movimiento lento se paseaba solemnemente entre los bailarines para dar relieve a su papel, este se estremeció de terror, de disgusto, y su frente se enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apoderados de él y desenmascararlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien se hallaba a su alcance, y se acercaba al príncipe con paso sereno, deliberado. La indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó este a una yarda del príncipe, mientras la concurrencia retrocedía en un solo impulso para pegarse a las paredes. Siguió andando ininterrumpidamente y de la cámara azul pasó a la púrpura, a la verde, a la naranja, a la blanca, de allí a la violeta, y nadie decidió detenerlo.
Entonces, el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó el príncipe hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de Terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. En la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica no contenían ninguna figura tangible. Entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón de la noche, y uno por uno cayeron los combinados en la sala de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Se apagaron las luces y las tinieblas, y la muerte roja lo dominaron todo. La máscara de la muerte roja. Edgar Allan Poe.